Sports es presentado por Floor Merchant, distribuidor de pisos en Houston y todo Texas. La Cafetería 593, un pedacito de Ecuador en Houston. Bueno, primero, muchas gracias por esta oportunidad de poder conocerte, poder conocer un poco más de esa historia, de estos cambios que genera el ir a otro país. Y me da gusto que encontrarte aquí y saber que además hay una pasión que nos une en común, que es el deporte. ¿Cómo estás? Bien, Tanto no, tiempo gracias también finalmente por concretar. concretar. Hemos estado en contacto por, ¿qué será? Aproximadamente 6 meses, 6 meses, sí, más o más o menos. menos. Hemos hablado por 6 meses de que sí, nos vamos a ver en algún momento en Austin, en algún momento que vaya para allá. Pero lo que más me ha gustado de seguirte en las redes, de ver un poco lo que vienes haciendo, es este gusto por el deporte, por las ganas de seguir y demostrar un poco más sobre lo que es viene siendo la profesión del fútbol específicamente. Y después hay una transición. Cuéntame un poco de ti, cuéntame un poco cómo empieza este gusto por el deporte y cómo sigue acá eso aquí en los Estados Unidos. Bueno, mi gusto por el deporte, siempre, toda la vida me gustó todo tipo de deporte, sin importar el deporte, pero el amor por el fútbol realmente nace porque en mi familia somos todas mujeres, a excepción de mi hermano y mi primo. Pero mi primo es 2 años mayor a mí, y de ahí todas éramos mujeres. Entonces él realmente no tenía con quién jugar, entonces yo era su juguete. Entonces realmente con él empecé a jugar fútbol, entonces yo era su arquera. Ok. Entonces él me entrenaba y tal. Entonces así empezó el amor por el deporte como tal, por el fútbol. Y como él era de la liga, yo también me hice de la liga por default y ya, entonces así empecé a jugar. Y de ahí en el colegio, bueno, hace tiempo atrás, hace 20 años atrás, más tal vez, no había el equipo femenino tampoco, en esa época no había eso. Entonces yo jugaba con los hombres. Ok. Entonces yo era la única niña jugando con los hombres. Y de ahí poco a poco ya se fue abriendo un poco más de esto del fútbol femenino y hicieron la selección femenina del colegio y demás. Y empecé a jugar con ellos y era chistoso porque yo estando en sexto grado, es decir, a los 12 años más o menos, jugaba con los de sexto curso, es decir, 17 años. Y yo era la arquera, ay sí, la arquera de verdad. Y jugaba con ellos y me empezó a gustar. Entonces realmente ahí poco a poco, o sea, obviamente me fui mostrando un poco más y en su momento Mauricio García, no sé si le conociste, ya falleció hace algún tiempo, él era entrenador de Spuse, él fundó Spuse y él me contacta a través de una amiga mía que también jugaba en el colegio y me dice, no, quiero que vengas a entrenar con nosotros. Y digo, ah, sí, chévere, de una. Entonces empecé a entrenar con ellos fútbol sala principalmente. Entonces, fútbol sala, yo era la arquera en fútbol sala y poco a poco también fue transicionando al fútbol 11 que me gustaban. Bueno, en realidad los dos me gustan bastante. Pero en el fútbol 11 yo jugaba de en dos posiciones, lateral o arquera, dependiendo. Si no iba la arquera, yo era el arquero, la suplente, digamos así. Y poco a poco fui creciendo con él. Él con el tiempo se hizo entrenador de la selección de Pichincha, entonces también me convocó para allá. Y yo realmente empecé ya en el fútbol un poco más profesional, por así decirlo, como arquero. Y cuando ya hubo el llamado a la selección del Ecuador para la sub-17 en el 2010, él me dice, porque yo quería ir como jugadora realmente, no quería ir como arquera. Pero Entonces, siempre estabas haciendo de arquera. yo hacía de los dos, de arquera y de defensa. Ok. O sea, las dos eran como mi posición. Y bueno, también después ya transicionó también eso. Entonces yo fui a la selección como arquera realmente. La Ya. convocatoria fue como arquera. Pero realmente el nivel de arqueras era muy alto ahí en esa época con chicas que estaban ahí. Y yo dije, no, o sea, no. Entonces yo hablé con el mono y le dije, no, o sea, no me voy a quedar en esta preselección. Si voy como arquera, no me voy a quedar. Voy a hablar el técnico en ese tiempo de la sub-17 era Julio César Rosero. Entonces yo hablé con el profe Rosero y le dije, déjame probarme como defensa. Y yo también juego como defensa. Entonces me dijo, bueno, inténtalo, no pierdes nada, ¿no? Claro. Y claro, entonces yo empecé a jugar como defensa y ahí me quedé en la selección como defensa, no como arquero. Ok. Entonces ahí empecé a jugar un poco más en cancha, ya como que dejé mis años de arquera atrás y me empecé a enfocar más en defensa. Y lo chistoso fue que estando ya en la selección me lesiono, tuve una sobrecarga muscular, entonces claro, obviamente yo era defensa titular. Entonces como me lesionó no podía jugar completo y estando en el sudamericano se lesionó un medio campo. Entonces, claro, el profe Rosero me regresa a ver y me dice, tú juegas de todo, vaya, Suba de vaya, nivel. vaya. Ok. Entonces me hizo jugar en el medio campo. Entonces empecé a jugar a lo Joshua Kimmich, más o menos. Entré en el medio campo y el lateral dependiendo de lo que se necesitara el equipo. Y así fue, o sea, ya el fútbol era mi vida. O sea, a mí me pasó mucho que en las fiestas de 15 mis papás eran como que anda a la fiesta de 15. No, no, tengo partido mañana, tengo que descansar.
Me pasó mucho de eso. Y tus padres siempre te apoyaron a Sí, pesar de... no les gustaba mucho la idea de que fuera arquera. No, mucho pelotazo, Ok, el miedo de padre, digamos así. claro. No les gustaba mucho. Y de ahí, bueno, cuando me convocaron en la selección, lo que tampoco a mi papá principalmente, lo que no le convencía era la educación a distancia, como te comentaba. O sea, no, eso de estar 2 meses fuera, uno dentro, 2 semanas, ir, volver, como que no le convencía mucho a la situación. Sí. Sin embargo, o sea, bueno, Pero estudiaste sí, al sí, sí, final. sí, sí, no, claro, sí. Ok. El arreglo con él fue, mientras mantengas el promedio y buenas notas, puedes seguir jugando el deporte que quieras. Una de las cosas que se habla dentro del mundo del fútbol es mantener una buena construcción dentro del juego, que los jugadores se conozcan, que los jugadores se entiendan y pues tiene mucho sentido cuando se habla de poder fortalecer y crear una estructura sólida, así como las estructuras sólidas y las construcciones en las que se apoya Floor Merchant y siempre es uno de los puntales principales, porque tener un piso que sea de calidad sí es importante cuando estás construyendo tu casa, cuando estás construyendo un proyecto, cuando estás trabajando en algo o remodelando algo. Así que trabaja bien, construye bien tus cimientos y anda a Floor Merchant. Ahí te van a dar excelentes precios, excelente servicio y además trabajan con un cariño que sí o sí vas a elegir lo que más te gusta porque ahí lo vas a encontrar. Aparte del tema que los padres quieren que sus hijas y sus hijos estudien, ya terminen el colegio, que terminen la escuela, pero me cuentas que es una época en la que el fútbol para las mujeres como tal no había constituido, o sea, no estaba constituido, y cuando había un llamado a la selección nacional era como, a ver, o sea, tú te veo posibilidades de algo, ven, o sea, se estaba formando recién una Exacto. estructura. ¿Eso fue difícil adaptarse a eso o fue Sí, fácil? era muy difícil porque a nosotros coincidió en esa época justo la concentración que tuvimos nosotros en el 2010 en Serenador, en Guayaquil. Nos concentramos también con el sub-17 de los hombres. Nosotros podíamos ver las diferencias, o sea, O hasta sea, los ustedes cuartos de él, concentraban junto con ellos. no en el mismo O, edificio, pero en la misma, o sea, era el mismo, la misma ubicación, pero eran dos edificios ok. separados. Pero claro, uno podía ver que nuestro edificio era feíto, viejito, o sea, No te no eran las creo. mejores instalaciones. No voy a decir que ves que una posible, no, tampoco. O sea, teníamos nuestra cama, cada cuarto tenía su baño y compartíamos y todo eso. Pero claro, uno veía los cuartos de los hombres, porque esos estaban más cerca de la cancha donde entrenaban. Ok. Entonces uno veía y decía, no, pues, está más bonito que lo que Yo nos dan. quiero llegar allá. Exacto, uno aspiraba a eso. Ya. Que realmente hoy en día uno ve, o sea, yo veo las inferiores. Yo hago mucho la comparación con Expuse, porque es realmente con el club con el que tengo yo conexión todavía. Sí. Y veo cómo les apoyan, tienen uniformes, no es que hay que estar haciendo vaca, a veces ¿quién nos ayuda Que con eso fue lo que te uniforme? pasó a ti. En la época, bueno, en Expulso siempre tuvimos uniformes, pero sí como para calentadores, era como que quién puede ayudar un poco con los de qué. Sí. Y no, o sea, nosotros si teníamos un campeonato grande, tipo fútbol sala provincial, alguna vaina así, sí teníamos como el calentador y el uniforme Pero de para el juego, día a no día de más difícil. calentador, no de entrenamiento, eso nunca teníamos. Entonces sí era un poco más difícil en su época. Por ejemplo, justo eso ayer conversaba con un amigo. Me dice, ¿cómo conseguiste tu camiseta de la selección? Porque no te daban. O sea, si no te iba bien, porque no nos fue muy bien en el sudamericano, no te daban la camiseta del uniforme, no te lo O sea, daban. tú usabas y lo devolvías. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, entonces no te lo dolían. Entonces, claro, uno a esa edad, 16, 17 años, la ilusión, jugué con la selección, quiero mi camiseta. Claro. No, no nos daban, por ejemplo, yo nunca logré conseguir la azul, la alterna nunca logré conseguir. La amarilla conseguí, pero, o sea, literalmente con mi papá movimos cielo y tierra pidiendo y nos mandaron una, Ya. y con la que jugué. Y de ahí no, o sea, y claro, mi novio me decía, ¿qué hacía con esas camisetas? Yo creo que hoy en día ya no lo deben hacer, no podría asegurarlo, pero claro, en esa época lo que hacían era parchar el nombre y cuando había partidos amistosos de las inferiores les daban esas camisetas, reusaban las camisetas. Ya. Entonces, claro, uno se quedaba sin la camiseta. A tal punto que, por ejemplo, en la foto oficial de la selección yo salgo con el 5 porque es la camiseta que me tocó ese día. Ok. Pero yo el sudamericano oficialmente jugué con el 2. Ujú. Entonces, ¿Qué crees que llevó a haber un poco más de evolución con el fútbol femenino especialmente? Porque todas estas cosas tú dices,
si es que se trata de un equipo mayor, tú no lo vas a ver en lo masculino. O sea, no vas a ver ese tipo de cosas, tal vez sí, no sé, pero ¿qué es lo que tú crees que ha ido evolucionando y qué es lo que crees que falta todavía? Bueno, yo creo que algo que impulsó mucho al fútbol femenino de forma más global, por así decirlo, fue lo del equal pay que pasó aquí en Estados Unidos con la selección Que quedó campeona, además de americana, los ajá, hombres. que Ujú. obviamente las mujeres tienen mejores ratings y mejores resultados que los hombres. Entonces, por ahí creo que eso es como el precursor mundial, digámoslo así. Y hablando más específicamente sobre el Ecuador, yo creo que también fue el hecho de que muchas chicas empezaron a salir del país y eso ayudó también a mover un poco. También, bueno, lo que hace Fernanda Vaz con las ñañas, también creo que es muy importante. Es un conjunto, ¿no? A lo global empezó a verse más enfocado. Obviamente uno como país dice, no, yo no quiero quedar atrás, o sea, qué vergüenza que vayas al sudamericano y Brasil te golee 15-0. Claro, claro, Entonces claro. dices, no, o sea, tengo que medio equiparar las cosas. Y bueno, obviamente ya también las selecciones inferiores femeninas empezaron a dar resultados. Entonces también fue ese pensamiento de, si no tienen apoyo y están dando resultados, ¿qué pasa si les damos un poco más de apoyo? Así es. También está el tema de la mujer en la parte hormonal, de su construcción femenina, y es algo que todavía no se terminaba de entender. Te estoy hablando del 2006, estamos hablando de hace 10 años Que hoy en atrás, día todavía hay un que poco. claro, ahora, eso me llama la atención porque recién hablábamos en un programa y decíamos que es tan importante saber estos ciclos que tiene el cuerpo de la mujer, en donde no puedes exigirle todo el tiempo estar entrenando. Eso, ¿cómo lo viviste tú? O sea, bueno, como tú dices, en esa época no es que se lo entendía bien, ¿no? Yo hoy en día ya entiendo para otros ¿Ustedes como entrenamientos. jugadoras entendían bien eso? No, o sea, al menos yo no lo tenía claro. Yo lo empecé a entender ya cuando me empecé a dedicar un poco más al fitness, sabía cuándo puedo entrenar más duro, cuándo no, cuándo puedo correr más, cuándo no. Ahí lo empecé a entender y adaptar, como que dice. Pero en esa época uno decía, me duele la barriga. Bueno, vaya, corra 2 vueltas, así se le pasa. Y uno, bueno, iba a correr. Ya. A mí sí me pasaba que obviamente no rendía lo mismo, pero de cierta forma sí era un escape, entonces digamos que sí me olvidaba que me dolía la barriga. Okay. Realmente no es la recomendación adecuada, vaya, corra 2 vueltas y se le pasa, porque no, o sea, no va a pasar, te va a seguir doliendo, porque siendo cólico de la mujer, y son cosas que un hombre no va a entender. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en la selección, eso fue algo que quisieron como cambiar, adoptar en mi época, que era tener una mujer como asistente técnica. Entonces, no me acuerdo el nombre, la verdad, de quién estaba, pero ella estaba como asistente técnica. Y claro, obviamente, bien o mal, ya es tener una mujer ahí, ¿no? Obviamente no tienes la confianza de ir decirle, contarle tus problemas, pero ya tienes a alguien que te entiende. O sea, sabes, como, Okay. me duele, no comí mucho, o sea, me duele porque es algo Sí, hormonal. y no necesariamente en el periodo de dolor, sino hablo también de todo el proceso. Sí, hay tiempos, bueno, ahora yendo un poco más adelante en tu camino y en lo que tú has venido haciendo, trasladas todo este conocimiento del fútbol ahora al mundo de fitness y hay procesos en los que se puede hacer más fuerza, hay tiempos en los que no se puede hacer. Cuéntame un poco cómo has ido entendiendo esta transición y por qué llegas al mundo del fitness con respecto al deporte. Bueno, bueno, primero, la primera parte, entendí eso un poco más, porque claro, yo empecé a ir yo cuando ya vine acá, no jugaba tan regular fútbol, encontré un equipo aquí, empecé a jugar con ellas, pero bueno, y el problema era que yo en esa época de estudiante no tenía carro, frenar me quedaba lejísimo, bueno, otra historia, no logré quedarme en el equipo, y empecé a jugar como pickups, como con otros amigos ahí, como para mantener el fútbol ahí. Pero yo o sea, decía, no, necesito hacer más deporte, entrenar, porque yo estaba acostumbrada a entrenar seguido. Claro. Entonces dije, no, ¿qué tengo? Gimnasio. Entonces me metí al gym, hice una certificación como personal trainer. Y en base a eso, claro, pues yo empecé a entender que, y vi, pues, me daba cuenta yo también, que conforme se acercaba a las fechas de mi periodo, mi resistencia, mi fuerza, todo varía. O sea, yo me voy a inventar, digamos, cargaba 10 libras y después de la nada ya no podía, las 10 libras pesaban 30 y yo decía, no, ¿qué pasó? Ayer lo pude hacer. Y es obviamente porque uno está en este periodo hormonal en el que como son las hormonas, uno no responde igual. La Mm. resistencia no es la misma. Pero claro, una vez que pasan esos días, al día siguiente, a los 2 días después de que ha pasado, vas y eres Superman, Supergirl si quieres, y puedes cargar en lugar de 10 ya cargas 20.
Entonces tú sientes como que hay ese extra punch después de tu periodo y dices, ah, sí. Entonces, claro, yo obviamente las semanas fuertes las programo de tal manera que entreno después de mi ciclo. Ujú, ujú, Entonces, ahí es cuando tengo un mejor rendimiento y eso me ayuda también a tener mejores resultados. ujú. En el cambio que tú haces acá, empezar a trabajar más en ti, en la parte fitness, en tu cuerpo, ¿cómo es la adaptación a los Estados Unidos? Yendo también a la parte un poco personal y emocional, ¿ayudó Bueno, el deporte bueno, o el deporte mucho? toda la vida ha sido mi escape, por así decirlo, entonces siempre, o sea, estoy estresada a hacer deporte, bueno, a jugar fútbol en realidad. Acá obviamente el fútbol necesitas de equipo, necesitas gente, cuando no podía me iba al gimnasio. eh, Adaptarse a los Estados Unidos, adaptarse a otro idioma, es complicado al inicio, pero yo tenía la ventaja de que ya lo había hecho en Alemania unos años antes. Entonces, de cierta forma ya sabía más o menos cómo hacer esa adaptación de otro lugar. Ujú. En este caso, el idioma fue mucho más fácil porque yo ya hablaba el inglés, no lo dominaba, pero al menos entendía. Ajá. Cuando yo fui a Alemania no entendía nada, o sea, no Ujú. sabía decir ni hola, entonces ahí fue más fuerte realmente, más que Okey. acá. Acá, bueno, al final vine a la universidad, tenía que conocer gente, tenía que relacionarme, entonces era un poco más fácil, digamos así, en ese sentido. Obviamente siempre está el punto de que estás solo, ¿no? Entonces llega, yo qué sé, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, lo que sea, y hay veces que uno no puede viajar. Ahí te golpea un poco más, ahí lo importante, o sea, Navidad, por ejemplo, yo ya le tengo como de costumbre desde que llegué acá y no puedo irme a Ecuador, salgo a trotar. O sea, Navidad, trote navideño. Ya, Porque eso me despeja, el clima es adecuado para poder claro, salir a correr en este estado, y me ayuda a despejarme, pero tener ese escape de hacer deporte creo que es un poco más sano que tener otros escapes, ¿no? correcto. Claro. Entonces, para mí ha sido, realmente creo que no sé si una salvación, pero sí ha sido mi lifesaver, por así decirlo. ¿Volverías al fútbol profesional? Bueno, hoy en día por mi edad no creo, o sea, ¿Qué no edad s- tienes? 32. Entonces, no creo. Pues, me gustaría volver en algún otro rol, definitivamente. Sí. O sea, yo que sé, análisis deportivo, eh, no sé si directora técnica, pero algo relacionado con el fútbol, análisis, conversatorios, lo que sea. Me parece muy interesante, o sea, y aparte me encanta estar leyendo, investigando de fútbol. Sí. Capaz no te investigue nada de la historia del Ecuador, de Estados Unidos, nada. Pero del fútbol te puedo decir todo lo que quieras, o sea, ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia de tu carrera, de tu profesión, de tu gusto por el fútbol? yo diría que irme a la selección. Yo creo que eso fue lo que más me marcó en la vida, una experiencia demasiado grata y me hizo crecer mucho, porque de cierta forma fue la primera vez que viví como alejada de la familia, ¿no? Obviamente no es que me fui un año o algo así, y porque estaba bien o mal en Guayaquil, iba y venía a Quito, Ya, pero ya fue como primera experiencia al exterior. Y bueno, después de eso, Alemania, sin duda alguna, porque ahí sí fue lanzarse al vacío, nuevo idioma, nueva cultura, hasta nuevas temporadas, o sea, diferentes estaciones del año, la nieve, claro. todo, o sea, fue toda una adaptación. Pero para mí yo creo que lo más gratificante ha sido el fútbol, sin duda, la selección. O sea, Selección. Si quieres tomar copa? ¿Está bien? está bien. Eh, eh, ¿Hiciste alguna transición dentro de tu profesión aquí en Estados Unidos? ¿Estudiaste en la universidad, dices? ¿Dónde estudiaste? Sí, yo estudié justo aquí en la Universidad de Texas, University of Texas at Austin. Fue interesante. Yo hice arquitectura en Quito y de ahí vine a hacer la maestría acá, hice paisajismo. Después de eso trabajé un año en una empresa de diseñadores de interiores. Ok. Y de ahí, bueno, por cuestiones de que no me salió la lotería de la visa, volví a UT, hice urbanismo. Y en ese interín me sale la visa ya de trabajo y vuelvo a la misma empresa porque ellos son mis amigos sponsors. Ujú. Y estando con ellos, como tengo un horario relativamente flexible, sí me he dedicado un poco más a hacer esa transición como al fitness, a lo digital. Me encanta, o sea, me encanta editar, me encanta hacer videos, me encanta investigar sobre bueno, fútbol, fitness. Y eso fue también lo que me llevó a, bueno, hacer también esta especie de transición de empezar a hacer ¿A personal crear contenido? trainer, Ujú. crear contenido, fitness, y realmente es, o sea, por diversión, más que nada, o sea, porque me gusta hacerlo, lo disfruto. A esta hora y después de una cobertura ya me da hambre. Les digo, una de las cosas que
siempre tenemos que tener pendientes qué vamos a comer. Nosotros para venir de Houston a Austin pasamos por la cafetería 593. Algunos me han preguntado, ¿hay comida ecuatoriana en Texas? Sí, sí hay. Y en Houston hay una comida bastante rica en la cafetería 593. Vayan, les recomiendo, porque es de la comida que uno siempre extraña de su país y que quiere comer. Así en estos momentos en los que uno está tan ocupado, está trabajando, lo mejor es ir a esos lugarcitos donde puedes comer algo rico, rápido, te atienden súper bien y después te vas a ver el fútbol. Vamos a seguir viéndote entonces en las redes sociales compartiendo tips de fitness, haciendo temas de deporte. Sí, no, totalmente. O sea, a mí me encanta hacer tips de fitness, workouts. También lo que hago a veces es tips para dominio de balón y cosas así, porque claro, obviamente el fútbol siempre va a correr por las venas. Sí. Entonces, sí, también trato o sea, es más, realmente yo hace un tiempo estaba haciendo una especie de como de workouts donde yo mezclaba un poco fitness con fútbol. Se llamaba Sockout. Le bauticé Okay. como una mezcla de soccer con workout. Workout, okay. Entonces, como Sockout. Y claro, o sea, yo invitaba a gente a participar y hacíamos distintas como estaciones donde hacías como drills con el balón, pero también hacías que lunges, que abdominales, Oh, qué bien. que flexiones de pecho y cosas, o sea, era como un funcional, pero con balón. No, hay que seguir haciéndolo entonces. Te agradezco mucho por el tiempo y especialmente te pongo en compromiso para hacer este Sockout. sock out, para hacerlo, para invitar a la gente, especialmente invitar a los niños, ¿no? A los niños, a las niñas, Niña, sí. que se reúnan y que conozcan de alguna manera también este contacto con la pelota y con el correr. Sí, sobre todo con la pelota. Muchísimas gracias. No, gracias a ti.